cuestionamiento sobre esta apertura a la representación. Con esto termino. A que el ministerio no se vuelva misterio. No es solo, sin embargo, responsabilidad del propio campo político de sus agentes, y aquí hay una cosa que yo creo que habría que ver críticamente respecto del libro, pues en ello coparticipa la existencia de instancias de influencia y sensibilización efectiva de periodistas, científicos, artistas, filósofos y organizaciones de la sociedad civil, que se comprometan con dicho campo sin perder su externalidad a él, es decir, sin hacerse dependientes de él y sin perder una posición como instancia crítica y reflexiva. Hay también una responsabilidad de hacer lo político descentrado y de modo exterior a la política, como dice Benjamín Arlini. El aporte de Yoñán, yo creo, debiese acompañarse de un aporte sobre la relevancia de la esfera pública política, cosa que no está en el libro, y también política. Muchas gracias, Alfredo, por esta idea. Buenas tardes. Mi comentario se limita a un solo aspecto de los varios que trata el libro de Alfredo que hoy nos convoca y que celebramos. El asunto del poder de las ideas, al cual el autor dedica diversas menciones y un capítulo completo. Desde el comienzo, el autor se sitúa dentro de la perspectiva del giro ideacional, cuya consigna es que las ideas importan, a pesar de la atención prestada por la sociología a los intereses materiales y a las instituciones. Menciona, por ejemplo, la lucha de ideas y las hegemonías que ellas crean, aunque precisa tempranamente que las ideas no tienen un poder intrínseco en el sentido de una fuerza ilocucionaria. Al contrario, si algunas se vuelven hegemónicas, se debería a que encuentran agentes, recursos y medios cuyo poder específico incorpora a dichas ideas en su despliegue de campo. Algo similar sostenía Gramsci en su reflexión sobre los intelectuales. En breve, el poder de las ideas residiría, según dice el autor, en comillas, la articulación política de las ideas conectadas con el malestar e interés de ciertos grupos y con fallas de sentido en el campo político, cierra comillas. ¿Cómo explicar ese poder sería tarea de las ciencias sociales? Con la confianza en que únicamente los practicantes de estas disciplinas podemos sentir en su poder explicativo, Alfredo declara en efecto, solo la sociología puede revelar el misterio de las ideas y luego deconstruir los mecanismos de su éxito. Parte del misterio de las ideas y su poder en el campo político debería poder resolverse observando el papel que cumplen ciertos agentes que actúan como proveedores de ideas u operan con ellas, haciéndolas circular e interpretando su sentido. Intelectuales públicos, cientistas políticos, empresarios del sentido o doxósofos, como lo llama Bourdieu, profesionales del análisis político, dice él, y del discurso semicientífico sobre la cosa pública, entre ellos estos que una vez llamó prominentes expertos políticos que aparecen en los medios, según lo denomina él, a esta figura que los ingleses llaman los pundits. Entre los intermediarios de ideas, Yoñán trata con cierta fascinación, me parece a mí, al Tecnopol, cuyo capital es académico y político a la vez, y que actuaría como un doble agente en ambos campos, a veces como correa transportadora de teorías que vienen del norte, dice el autor, y en otras ocasiones asumiendo el papel de consejero experto del príncipe. Otras partes del misterio permanecen irresueltas, sin embargo, debido, y cito, a la naturaleza vaga de aquello que es transmitido por el término idea, cuyo contenido y anatomía, así como también sus efectos políticos, son desconocidos. Y no es solo eso. Debe considerarse además la complejidad proveniente de la variedad de instancias de recepción y de los receptores públicos, audiencias y usuarios, así como de las correas de transmisión, filtro selectivo
y discursos dominantes que operan en el campo político. Esta aproximación a las ideas y las articulaciones de poder podría llevarnos a pensar que su autonomía desaparece subsumida por una densa trama de actores, instancias y mecanismos. No lo entiende así nuestro autor. Más bien, parece existir una fuerte tensión en el esquema interpretativo utilizado por Alfredo, que en este punto revela ciertas ambigüedades, como puede notarse en el siguiente párrafo que traduzco libremente. Cuando unas ideas ideológicas se emancipan de quienes las producen y adquieren una suerte de vida propia, gatillando controversias más allá del control y la intención de los autores de un texto particular, es porque dichas ideas se han vuelto parte de la realidad, abriendo las puertas a toda índole de usos y abusos, como puede verse con toda claridad cuando las ideas en disputa se convierten en un pretexto para luchas sobre otras cosas. Cierra comillas. Este enunciado algo críptico sobre la emancipación de las ideas y su uso y abuso cuando los autores pierden su control sobre ellas, nace de una reflexión de Joañán sobre la suerte corrida por el otro modelo, volumen del cual él es coautor. Concluye que las controversias que rodearon su recepción en el campo político proporcionan un buen ejemplo de lo que sucede con las ideas cuando se emancipan de sus autores. Dejarían de ser controvertidas exclusivamente en el campo académico intelectual, pasando a tomar parte de las controversias políticas. Ahí, en tanto, ocurre con frecuencia que las ideas son discutidas por los agentes del campo no en su propio mérito, sino más bien son usadas como un recurso disponible para la lucha política. Incluso se queja el autor el hecho de que tales ideas sean utilizadas allí no implica necesariamente que hayan sido asimiladas luego de una real lectura del libro. Estamos pues frente a una paradoja. Las ideas sí parecen tener contenido y valor por sí mismas. En tal sentido gozan de cierta autonomía en su campo de origen. Pero al mismo tiempo, al ingresar a otros campos, pueden ser manipuladas, malinterpretadas o mal usadas por receptores y usuarios con motivaciones y fines políticos. Por mi parte, concluyo que el análisis del poder político de las ideas, conducido bajo un enfoque heredado de Bourdieu, si bien representa un interesante avance, manifiesta sin embargo las limitaciones de dicho enfoque en cuanto a teoría y análisis de campo. En efecto, desde hace un cierto tiempo el reconocimiento de esas limitaciones ha dado paso a la emergencia de nuevos enfoques post-bourdianos, podríamos llamarlo, que buscan alejarse de la pesadez estructural que posee la comprensión de la sociedad como un número limitado o un número finito de campos separados, cada uno dotado de su propia lógica, poblados por agentes con funciones claramente definidas que funcionan orientados hacia otros agentes situados dentro del mismo espacio, donde ellos comparten unos ciertos sentidos básicos sobre las reglas del juego de cada campo, si bien se hallan en continua lucha entre quienes ocupan las posiciones dominantes, los incumbentes, y los pretendientes o contendientes que buscan desalojarlos para su turno ocupar dichas posiciones. En una versión post-bourdiana, como la desarrollada, por ejemplo, por Flickstein y McAdam en su teoría de campo, la sociedad entera se concibe como un enjambre de infinitos campos de acción estratégica, los cuales se caracterizan por cubrir todo el espacio de la sociedad, estar en continua emergencia y estabilización o transformación, cada uno inserto a su vez en campos mayores y conteniendo dentro de sí campos más pequeños, como una muñeca rusa, dicen apropiadamente estos autores. De modo que los actores colectivos o agencias institucionales, tales como organizaciones, clanes, movimientos sociales, sistemas de gobierno, universidades, disciplinas, sectas e iglesias, ciudades y gremios, etc., necesitarían pensarse como integrados por múltiples campos de acción estratégica relacionados entre sí horizontal y verticalmente. Según declaran Flickstein y McAdam, esperamos que los campos de acción estratégica se hallen siempre en alguna forma de flujo, dado que el proceso contencioso es continuo
y las amenazas al orden se hallan siempre presentes en algún grado. Pues bien, en este contexto de un enjambre movible de campo, donde las fronteras entre ellos son lábiles y los actores ocupan múltiples posiciones en constante rotación, ¿cómo podría aplicarse allí el poder de las ideas? Lo primero sería cambiar nuestra idea sobre las ideas, yendo más allá de la distinción entre su fuerza performativa y aquella que le viene de los agentes que la enuncian. Lo mismo debería evitarse su reducción a contenidos cognitivos bien definidos para dar lugar, según sugiere la literatura del giro ideacional, a una noción de ideas que incluye una infinita variedad de materiales simbólicos, como pueden ser concepciones de mundo, ideologías, marcos interpretativos, creencias, narrativas, leyendas, información, noticias y fake news también, data, estadísticas, argumentos, declaraciones, conocimientos, sermones, citas, traducciones, programas, imágenes y en general todo aquello evocado por la metáfora de una continua rotación de signos. También el alcance de esos flujos ideacionales se expande a la velocidad de Internet, a través de una enorme variedad de soportes y medios a escala global, al mismo tiempo que los mensajes pueden dirigirse ahora hacia audiencias cada vez más finamente segmentadas, desde audiencias globales hasta el memorando que solo conoce el príncipe y su consejero áurico. Algo similar ocurre con los soportes y las correas transmisoras de esta profusión de signos de diverso tipo. La propia noción de productores individuales de ideas necesitaría reemplazarse también por la comprensión de los agentes como campos de citas y referencias, citantes y citados ellos mismos, en medio de un flujo de signos que no controlan ni les pertenecen, ni siquiera en cuanto a cuál sería su interpretación correcta. Tómese de nuevo el caso del otro modelo que utiliza Yoannan. Mirado en la perspectiva aquí bosquejada, lo que interesaría analizar es cuáles ideas, materiales simbólicos, selecciona, elabora y vehiculiza, y enseguida por qué redes ellas circulan, a través de qué campos de acción, impulsados por cuáles agentes, formando parte de qué controversias, buscando qué posicionamientos estratégicos, integrando cuántas y cuáles coaliciones promotoras de causas y compitiendo con qué alternativas en el mercado de las ideas. Solo de esta forma, pienso, podría uno aproximarse a una explicación del poder de ciertas ideas. Para conocer su impacto político, en tanto, se requeriría rastrear su recepción y uso entre élites partidarias y parlamentarias, su intermediación a través de las redes de tecnopods, su proyección y eco en los medios de comunicación convencionales o en la blogósfera y en las redes sociales, su incidencia en el campo de la elaboración programática, su incorporación dentro de las redes tecnoburocráticas y su aplicación en la formulación, diseño, adopción e implementación de políticas públicas sectoriales específicas. Entonces, quizás no sea la sociología burdiana, como confía Yoannan, la que resuelva el misterio del poder de las ideas, o bien pudiera ser que dicha función le siente mejor a otras disciplinas, como la historia, por ejemplo, especialmente su rama más sensible al giro educacional. Pienso, por ejemplo, en Simón Collier y su libro sobre la independencia chilena, donde estudia con un enfoque más semejante al aquí esbozado la penetración de las nuevas ideas, así las llama, y su circulación por las redes de poder emergentes. Menciona, por ejemplo, a grupos de criollos que viajaron a Europa y allí adquirieron nuevos conceptos políticos. Algunos regresaron con considerables colecciones de libros, o sea, ideas, que aquí circularon. En un caso bien documentado, fueron 16 cajas con títulos de Rousseau, Montesquieu, Helvetius, Dolbach y otros. Otros criollos mantuvieron contacto epistolar con corresponsales europeos. Además, durante el siglo XVIII había un extenso contrabando, principalmente inglés y norteamericano, donde se sospecha que entre los bienes importados se incluían doctrinas revolucionarias. También los ideales de la Revolución Francesa tuvieron eco en Chile, como testimonia el caso del sacerdote Clemente Morán de Coquimbo. Por su lado, el gobernador O'Higgins observó
en 1790 que durante una función universitaria se impugnaba con demasiado ardor el origen divino del poder real. Comilla, la evidencia relacionada con el modo preciso que las nuevas ideas fueron recibidas es escasa, cierra comillas, como dice Collier. Pero resulta plausible pensar que una minoría de criollos educados y descontentos las recibieron y difundieron entre pequeños grupos de futuros patriotas, multiplicando su efecto en la sociedad. Así, por caminos insospechados, comenzaron a fluir las ideas que fueron luego parte de dramáticos cambios del campo político. En suma, el poder de las ideas no viene de productores individuales carismáticos, ni es vehiculizado por agentes con capital político. Tampoco las ideas se mueven libremente en una esfera ideal, al mando de la academia o de sus contemporáneos en los medios de comunicación, la tecnocracia estatal o la plaza pública. Más bien, el poder de las ideas parece fluir por los infinitos campos de acción estratégica que componen y recomponen continuamente a la sociedad, especialmente a aquellos más próximos a las élites y a los dispositivos del Estado. Precisamente por todo esto, según reconocen dos connotadas voces del giro ideacional, el análisis empírico de las ideas y su poder no es una tarea fácil. Ya veremos qué sociología ayuda o no llevarla hacia adelante. Muchas gracias, Alfredo. Bien, gracias José Joaquín, gracias Mauro. Tenemos unos pocos minutos antes de pasar a un modesto si quieren plantear alguna pregunta, alguna observación. El libro es complejo, lo reconozco. Conversar sobre algo de estas características. ¿Está dado? ¿No? Bien, entonces les propongo que pasemos, Maca Constanza, al piso 4. Sí. Agradecemos las palabras del académico columnista José Joaquín Brunner, el investigador académico y ex ministro de la Secretaría General de Gobierno, Mauro Basauri, investigador COES y director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello, y el rector Carlos Peña de la Universidad de Hugo Portales, quien tuvo que irse Los invitamos ahora a un cóctel con vino de honor que nos espera en la terraza del Aulario en el 4º piso. Que tengan una buena tarde.